Hola, hola, mi gente bella de YouTube. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y buenas vibras. Yo estoy súper contenta de estar aquí una vez más, compartiendo un nuevo vídeo con ustedes. Y hoy, como ya habrán podido intuir por el título, vamos a sumergirnos en una historia que nos toca muy de cerca el corazón, una historia que habla de conexión, de lealtad, y de cómo el amor y el apoyo pueden ser el faro en medio de la tempestad. Vamos a hablar, ni más ni menos, de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, dos figuras que han cautivado nuestros corazones, no solo por su talento en la pantalla, sino también por la profunda relación que han construido fuera de ella. Pero antes de entrar en detalles, déjenme recordarles algo súper importante. Si son nuevos por aquí, o si ya nos acompañan desde hace tiempo pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ninguno de nuestros contenidos, activen la campanita para recibir todas las notificaciones y formen parte de esta maravillosa comunidad que estamos construyendo juntos. Y ahora sí, sin más rodeos, comencemos esta aventura en el mundo de Can y de Mehmet. Hoy vamos a hablar de un tema que francamente, me ha tenido pensando mucho últimamente. No es un secreto para nadie que Can Yaman y Mehmet Özdemir han vivido sus altas y sus bajas. Han sido foco de atención de especulaciones y, como pasa a menudo en el mundo del espectáculo, también han tenido que enfrentar momentos muy difíciles. Y es precisamente en esos momentos de tempestad, cuando más se pone a prueba la fortaleza de los vínculos, cuando realmente se demuestra el valor de la amistad y del apoyo incondicional. Y es ahí, en esas tormentas, donde hemos podido ver la verdadera conexión entre Can y Mehmet, un apoyo mutuo que va más allá de lo profesional, que se siente genuino y que, en mi opinión, es digno de admiración. Vamos a profundizar en esos momentos que han forjado su relación, en los detalles que quizás hemos pasado por alto y en lo que realmente significa tener un lazo tan fuerte en un ambiente tan volátil como el del entretenimiento. Recordemos un poco los inicios de esta maravillosa historia, esa chispa que saltó en el set de Erkencikus. La química entre Can y Mehmet era innegable, algo palpable que trascendía la pantalla y que nos hacía suspirar a todos. Nos enamoramos de sus personajes, de la dulzura de Sanem y de la intensidad de Can, y no pudimos evitar fantasear con la idea de que esa magia se extendiera también a sus vidas personales. Fue un fenómeno, una explosión de talento y conexión que cautivó al mundo entero. Recuerdo perfectamente los comentarios en redes sociales, los foros llenos de teorías y las horas que pasamos viendo y volviendo a ver cada escena, buscando esa chispa que nos hacía creer en el amor verdadero. Y aunque su relación ha sido objeto de mucha especulación y se ha interpretado de mil maneras, lo que siempre ha estado presente incluso en medio de los rumores y las dificultades, es ese profundo respeto y admiración mutua. Esa base sólida de compañerismo, que se construyó en medio de jornadas largas de rodaje y la presión del éxito, es lo que ha permitido que su relación perdure a pesar de todo. A lo largo de sus carreras, tanto Can como Mehmet han demostrado ser personas resilientes, profesionales dedicados y artistas apasionados. Pero como todos han tenido que enfrentar desafíos, críticas y momentos de incertidumbre. Y en esos momentos, cuando las cosas no han ido como se esperaban, cuando la presión mediática ha sido abrumadora, hemos visto cómo han sabido apoyarse el uno al otro, cómo han sido capaces de encontrar consuelo y fortaleza en su amistad. Y no hablo solo de esos mensajes públicos de apoyo que son valiosos, sino también de esos gestos más privados, esas llamadas y encuentros que seguramente han tenido lejos del foco de las cámaras. Hemos visto, por ejemplo, cómo Can ha defendido públicamente a Mehmet cuando ha sido objeto de comentarios injustos, cómo ha salido en su defensa sin dudarlo, demostrando que su apoyo no es solo un gesto de cortesía, sino una muestra genuina de aprecio y lealtad. Este tipo de defensa es crucial en un mundo donde la opinión pública puede ser tan dura y donde las críticas pueden minar la confianza. Can, con su actitud protectora, ha demostrado ser un verdadero amigo para Mehmet. Y no solo ha sido Can quien ha brindado su apoyo a Mehmet, ella también ha estado ahí para él, en sus momentos de incertidumbre, en sus cambios de rumbo, en sus nuevos proyectos. Hemos visto a Mehmet alentar a Can en sus nuevas aventuras, felicitándolo por sus logros y demostrándole que siempre tendrá en ella una amiga leal. Recuerdo cómo Mehmet apoyó públicamente la decisión de Can de mudarse a Italia y de enfocarse en nuevos proyectos, un gesto que demostraba que su amistad iba más allá de lo profesional. Esa reciprocidad es lo que hace que su relación sea tan especial y tan admirable. No es un yo unidireccional, sino una danza de gestos amables, de palabras de aliento, de miradas cómplices que demuestran que a pesar de los altibajos, su conexión es más fuerte que cualquier tormenta.
Es esa complicidad silenciosa, esa comprensión mutua que solo se da cuando existe una verdadera amistad, lo que realmente resuena con nosotros. Claro que, como en cualquier relación, no todo ha sido un camino de rosas. Ha habido rumores, malentendidos y especulaciones que han intentado socavar su amistad, pero una y otra vez, han demostrado que su vínculo es lo suficientemente fuerte para superar cualquier obstáculo. Y es que cuando se tiene una base sólida de respeto y admiración mutua, las críticas y los chismes pierden fuerza. En lugar de dejarse llevar por el ruido externo, Can y Demet han optado por mantener una postura de silencio y discreción, dejando que sus acciones hablen por sí solas. Esta estrategia, aunque a veces puede resultar frustrante para quienes queremos saber más, es una muestra de madurez y de cómo gestionan su vida privada lejos de la opinión pública. Han sabido proteger su amistad de la vorágine mediática y eso, en sí mismo, es admirable. Y es esa discreción, precisamente, lo que a veces hace que la gente se pregunte sobre la naturaleza de su relación. ¿Son solo amigos? ¿Hubo algo más en el pasado? ¿Hay algo más en el presente? Son preguntas que en el fondo no importan tanto. Lo que realmente importa es la conexión que comparten, el apoyo incondicional que se brindan y la forma en que, a pesar de todo, han sabido mantener su amistad intacta. Y es que la amistad, como el amor, no siempre necesita etiquetas. A veces simplemente es una fuerza poderosa que nos impulsa, que nos sostiene y que nos ayuda a crecer. La obsesión por definir su relación en términos románticos a veces nos hace perder de vista la belleza de una amistad pura y genuina. Y es quizás esa misma pureza lo que hace que su relación sea tan especial. En un mundo donde las relaciones a menudo son efímeras y superficiales, la amistad entre Can y Demet es un ejemplo de lealtad, de respeto y de apoyo genuino. Nos demuestra que en el fondo, lo que realmente importa son las personas que nos rodean, aquellas que nos levantan cuando caemos, que nos animan a seguir adelante y que celebran nuestros éxitos como si fueran propios. Can y Demet con su ejemplo nos recuerdan que el verdadero tesoro no está en las portadas de las revistas, ni en los comentarios de las redes sociales, sino en las conexiones reales, en esas relaciones que perduran en el tiempo y que nos hacen sentir acompañados y amados. Su historia nos inspira a buscar esas relaciones profundas y significativas en nuestras propias vidas. Y es que a veces en medio de la vorágine de la vida, nos olvidamos de lo importante que es cultivar nuestras amistades, invertir tiempo y energía en esas relaciones que nos hacen sentir felices y completos. La historia de Can y Demet es un recordatorio de que no estamos solos en este mundo, que siempre habrá alguien que nos extienda la mano y nos diga, aquí estoy, no estás solo. Y en un mundo tan convulso y a menudo tan solitario, ese mensaje de apoyo y de compañía es un verdadero regalo. En la era de la comunicación digital, a veces nos olvidamos del poder de una conexión humana real, de una amistad que nos dé soporte y consuelo en los momentos difíciles. Y la relación entre Can y Demet es un claro ejemplo de cómo estas conexiones pueden marcar la diferencia. A lo largo de los años hemos sido testigos de cómo tanto Can como Demet han crecido, tanto personal como profesionalmente. Han tomado caminos diferentes, han explorado nuevas facetas y han demostrado su talento en diferentes proyectos. Pero a pesar de esos cambios, la esencia de su amistad se ha mantenido intacta. Y eso es precisamente lo que hace que su conexión sea tan especial y tan inspiradora. Nos demuestra que las relaciones verdaderas no se desvanecen con el tiempo, sino que se fortalecen con cada experiencia compartida. Los cambios en la vida son inevitables, pero las amistades verdaderas son capaces de adaptarse y resistir a estas transformaciones. Y la historia de Can y Demet nos recuerda que los verdaderos amigos son aquellos que permanecen a nuestro lado a pesar de los cambios de rumbo. Es maravilloso ver cómo Can y Demet han sabido construir una relación tan fuerte y sólida, basada en el respeto, la admiración y el cariño. En un mundo donde las relaciones a menudo son tan efímeras y superficiales, su amistad es un ejemplo de lealtad y de compromiso. Nos demuestran que incluso en medio de la fama y la presión mediática, es posible mantener relaciones auténticas y genuinas. Y esa es una lección que todos podemos aplicar en nuestras vidas. Es una inspiración para quienes luchamos por mantener relaciones verdaderas y duraderas en un mundo cada vez más volátil y superficial. La historia de Can y Demet nos recuerda que las conexiones genuinas son un refugio en medio del caos. Y es que la amistad, al igual que el amor, no se trata de estar siempre de acuerdo, sino de apoyarse en los momentos difíciles, de celebrar los éxitos y de crecer juntos. La historia de Can y Demet nos enseña que la verdadera amistad no es un camino fácil,
pero que vale la pena recorrerlo. Es un viaje lleno de risas, de lágrimas, de altibajos, pero también de momentos inolvidables que nos marcan para siempre. Y al final del día, son esas conexiones las que le dan sentido a nuestra vida. Las relaciones humanas son el pilar fundamental de nuestra existencia, y las amistades verdaderas son un tesoro invaluable. Y la relación de Can y Demet es un ejemplo inspirador de cómo estas relaciones pueden enriquecer nuestras vidas. Hemos visto a Can y Demet reír, llorar, celebrar y apoyar. Hemos visto cómo han defendido su amistad contra viento y marea, cómo han mantenido su relación en privado y cómo han demostrado, con hechos y no con palabras, que su conexión es más fuerte que cualquier rumor o especulación. Y esa es la esencia de su amistad, una fuerza silenciosa pero poderosa que les une y que les da fortaleza en los momentos difíciles. En un mundo lleno de ruido y especulación, su amistad es un refugio de paz y tranquilidad. Es un ejemplo de cómo las acciones valen más que 1000 palabras, y de cómo la discreción puede ser una herramienta poderosa para proteger los lazos que realmente importan. En el fondo todos buscamos ese tipo de conexión en nuestras vidas, esa persona en la que podemos confiar, con la que podemos ser nosotros mismos y que nos apoye incondicionalmente. Y la historia de Can y Demet es un ejemplo de que ese tipo de conexión existe, que es posible construir relaciones sólidas y duraderas, basadas en el respeto, el amor y la lealtad. Y aunque no todos tenemos la suerte de vivir una amistad tan especial y visible, todos podemos esforzarnos por cultivar relaciones que nos hagan sentir acompañados, amados y apoyados. Su historia nos inspira a buscar esas relaciones significativas en nuestras propias vidas, a nutrir los lazos que nos hacen sentir completos y a valorar a las personas que realmente nos importan. Y aquí, mi gente, es donde llegamos al final de este viaje por la amistad de Can y Demet. Hemos explorado su conexión, su apoyo incondicional y la forma en que su relación nos inspira a todos. Hemos visto que más allá de las especulaciones y los rumores, lo que realmente importa es el vínculo que comparten, esa fuerza invisible que les une y que les permite superar cualquier obstáculo. Hemos desglosado los detalles, analizado sus gestos y comprendido la profundidad de su conexión. Y hemos visto que en medio de la fama y la presión mediática, la amistad entre Can y Demet es un ejemplo de lealtad y compromiso. En resumen, hemos visto cómo Can y Demet se han apoyado mutuamente en los buenos y en los malos momentos. Hemos sido testigos de su lealtad, de su respeto y de su admiración mutua. Hemos aprendido que en medio de la tormenta, el apoyo incondicional es el faro que nos guía y que nos da fuerza para seguir adelante. Hemos comprendido que la amistad, como el amor, es un tesoro invaluable que debemos cuidar y cultivar. Su historia es un recordatorio de la importancia de valorar a las personas que nos rodean, de invertir tiempo y energía en las relaciones que nos hacen felices y de nutrir esos lazos que nos dan fortaleza. Y ahora, antes de despedirme, quiero darles las gracias a todos ustedes por acompañarme una vez más en esta aventura. Gracias por dedicar su tiempo a ver este vídeo, por formar parte de esta comunidad y por compartir conmigo su pasión por Can y Demet. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya hecho reflexionar y que les haya inspirado a valorar las relaciones que tienen en sus vidas. Que la historia de Can y Demet sea un faro que ilumine sus propios caminos y que les inspire a construir relaciones tan sólidas y duraderas como la que ellos han sabido construir. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Qué les parece la amistad entre Can y Demet? ¿Tienen alguna anécdota o experiencia que quieran compartir? No duden en dejarme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y recuerden que su participación es fundamental para esta comunidad. Su interacción es lo que hace que este espacio sea tan especial, un lugar donde podemos compartir nuestra pasión y reflexionar sobre temas que nos importan. Así que, por favor, no duden en dejar sus comentarios y opiniones, me encanta leerlos. Y ahora sí, antes de decir adiós, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este proyecto siga creciendo y para que podamos seguir compartiendo momentos especiales como este. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y formen parte de esta maravillosa familia. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.